En Ecuador hay una conmoción total porque el día de ayer este personaje, Fernando Villavicencio, a pesar de que tenía 8 escoltas y estaba en camionetas blindadas, sufrió un atentado y desafortunadamente perdió la vida. Esto siendo candidato presidencial de la derecha en Ecuador a 2 semanas de la elección presidencial. Algo sumamente grave registró en Ecuador. Pero lo peor o todo se complica cuando empieza a trascender por el propio Villavicencio en videos que dio a conocer unos días antes de que había sido amenazado por el cártel de Sinaloa, por un capo ecuatoriano que trabaja para ese cártel de nombre Fito, y bueno, pues parece que se había cumplido la amenaza. Con lo cual rebota el día de hoy aquí en nuestro país, donde el presidente López Obrador señala que todo esto son todavía conjeturas, ni siquiera son hipótesis que se tienen que descartar o confirmar, pero que él decide tampoco adelantarse en lo absoluto. Sin embargo, la verdad es que es extraño este caso, como lo vamos a ver, porque contrario a lo que todos dicen, esta persona no estaba en primer lugar de las encuestas, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Estaban entre el quinto y el sexto lugar de las encuestas, porque hay como 8 candidatos. Él iba a perder. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué lo matan? Porque ahorita el primero de las encuestas es una correísta, o sea, una de personaje vinculada a Rafael Correa, que sería, bueno, pues alguien de izquierda, Rafael Correa, muy similar a Petro, a Lula, a López Obrador, es la que va a ganar y atentan contra él, que sin lugar a dudas iba a perder. Entonces sí está muy extraño el caso por todo esto. Sin embargo, repito, bueno, pasó este atentado, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, este cuate es de derecha, muy de derecha, incluso se enfrentó a Maduro públicamente. De todos modos, ayer decretó, bueno, la salida de los militares, pero que no se iban a suspender las elecciones. Vamos a escucharlo. No vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida, la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no se cancelan las elecciones, lo cual es muy, muy buena noticia. Pero claro, que sí ha impactado y conmocionado en Ecuador, en Sudamérica y también aquí en México. ¿Por qué? Porque, bueno, hace unos días este propio personaje, Fernando Villavicencio, pues reveló que estaba siendo amenazado por el cártel de Sinaloa. Gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña. Sigo refiriéndome
a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Entonces, Fito dice. ¿Y quién es Fito? Fíjense que, bueno, al final aquí hay una buena Infobae, saca una buena artículo. Fito, ¿quién es Fito? El que le acusa, ahí está. Ese se llama, habría amenazado y bueno, sería el que él habría acusado responsable, aunque hay que ver qué pasó, la verdad que está muy extraño este caso. Entonces, bueno, Fito es el alias con el que se le conoce a José Adolfo Macías Villamar, identificado por el gobierno de Ecuador como el líder de los choneros. Y este señor mantiene importantes nexos con el cártel de Sinaloa. Aquí aparece un nexo. Aunque bueno, pues evidentemente es un nexo. No sé si ese nexo signifique que sea del cártel de Sinaloa o nada más sea un socio de Ecuador en México. No lo dice, pero bueno, comenta después hace un recuento de la historia criminal de Fito. Por esto Fito es ecuatoriano, estuvo y saliendo y entrando a un montón de prisiones ahí en Ecuador, ¿no? Como sucede en muchas ocasiones. Y eso es muy interesante, fíjense. Días antes de lo que pasó a Fernando Villavicencio, el líder de los choneros, o sea, Fito, hizo una aparición pública mediante un video en la que anunció una tregua de paz con otras células criminales, incluidas los Lobos y los Tiguerones, asociados a el cártel de Jalisco. Ojo con el dato, así que también que aparece otro cártel allá en Ecuador, pero que había una tregua de paz, pues. Y es interesante ese nombre de los Lobos. ¿Por qué? Porque los Lobos el día de ayer subieron un video en donde ellos pues se autoproclaman como responsables de lo que le pasó a Villavicencio. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya topi, maldito tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya topi, será el siguiente. Queremos darle... Y bueno, ahí está finalmente Los Lobos. Entonces, la verdad es que yo no estoy muy enterado de cómo estarían allá las relaciones delincuenciales, pero por lo que entiendo, Fito es un asociado al cártel de Sinaloa. Dijo Villavicencio que le habían amenazado, aunque él sacó un video en donde dice que había llegado una tregua con estas personas que estamos viendo en el video. Y bueno, pues estos de Los Lobos no son de Jalisco, no son de Sinaloa, sino serían vinculados a Jalisco y son los que se están autoproclamando que ellos fueron, ¿no?, los responsables de lo que pasó. En fin, muy complicado. En ese sentido, el presidente López Obrador dijo que no hay que adelantar nada, porque ahorita le están echando la culpa a los chapitos. Dice, no hay que hacer ni conjeturas ni hipótesis. Vamos a escuchar. Lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador.
y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Y es preocupante. ¿Por qué? Porque este personaje, Villavicencio, pues estaba muy mal en las encuestas. Y ya lo estamos a buscar, ya está resonando. Por ejemplo, las más recientes encuestas allá en Ecuador de hace una semana. Por ejemplo, Click Reports tenía en primer lugar a la correísta Luisa González, que es la candidata de izquierda. Después seguía Jakub Peris. Después sería Otto Sonnenholzner en tercer lugar. Después estaría Jan Topic. ¿Se acuerdan que los lobos hicieron referencia a este candidato presidencial? Y después está en el quinto lugar Fernando Villavicencio. Otra encuesta que se llama de Telcodata tenía en primer lugar a González, la correísta, después Jan Topic, después Pérez, Villavicencio en cuarto lugar con 6.8 y Sonnenholzner en quinto lugar. O sea, igual Villavicencio en cuarto lugar. Otra empresa que se llama Numa también ponía a González en primer lugar, después Sonnenholzner, después seguía Pérez, en cuarto Villavicencio y está otro Jan Topic también. O sea que ahí, bueno, la verdad es que como sucede en México, las encuestas son muy variables, pero todas coincidían en que este personaje Villavicencio pues estaba en el último lugar. O no en el último, es que son un montón. O sea, son todos estos, imagínense. Son como 7, 8. Pero, entonces, ¿por qué? La verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué razón tuvieron o pudieron haber tenido grupos delincuenciales? ¿No? Si este cuate no iba a gobernar Ecuador. Es muy compleja la política sudamericana. Lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Perú. Pero aún así, este no iba a ganar. O sea, entonces, la pregunta es, ¿por qué? Es una buena pregunta. Y hay una buena reflexión. Bueno, pues tal vez no sería la primera vez que la derecha haya un autoatentado para ganar. Me acuerdo una en Sudamérica, Jair Bolsonaro, ¿se acuerdan? Que igual la puñalada en contra de Jair Bolsonaro. Y ahora acuérdense de Xochitl Gálvez, que han dicho mucho de este tema. Mucho de que podría haber un magnicidio contra Xochitl. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué razón tendría, por ejemplo, Morena, Obrador o los cárteles delincuenciales, si ella no va a ganar? No hay una razón política. Es que después la perversidad de la derecha llega al extremo, como sucedió con el PRI con Colosio, que ellos mismos acaban atentando contra sus propios candidatos. Eso es lo que pasa en ocasiones. Ellos mismos organizan esto para tener otra oportunidad. Intentar cambiar las fichas del tablero y a ver si les salen, ¿no? Mejores cartas. Ojo con el dato. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.